En la cotidianidad es común ver que los seres humanos regulan y modulan su conducta dependiendo del estado emocional en el que se encuentran. Por eso no es de extrañar que en la mayoría de decisiones las tomemos dependiendo de nuestro estado de ánimo, ya que éstas alteran nuestra valoración de las posibles consecuencias. La expresión de las emociones. De carácter psicofisiológico que sirven al individuo para adaptarse y socializar con otros. Todo esto dependerá de la subjetividad y de la capacidad de afrontamiento que tengamos frente a las situaciones. Para Edman existen seis emociones básicas, las cuales son el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. Todas estas son emociones básicas ya que comparten las mismas expresiones faciales independientemente de la cultura y además tienen patrones fisiológicos de activación muy similares. Debemos resaltar que así como las emociones tienen un componente psicológico, también tienen un componente fisiológico que activará nuestro hipotálamo y irá a nuestra corteza frontal. También activará nuestro sistema límbico, la amígdala cuando son casos de ira o miedo, y además activará nuestro sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático para activar o detener las funciones en nuestro organismo. Asimismo, liberar hormonas para indicarnos qué debemos hacer. Las necesidades fisiológicas son una condición biológica para regular y corregir desequilibrios corporales que son esenciales para la vida, el crecimiento y el bienestar, como lo son la sed, el hambre y el sexo. Las necesidades psicológicas es un proceso psicológico innato donde está el deseo de buscar interacciones con el ambiente que promuevan el crecimiento y el bienestar. En ellas podemos encontrar la autonomía, la competencia y la afinidad. Social es un proceso psicológico adquirido que surge a partir de la historia propia de la socialización y que activa respuestas emocionales ante un incentivo específico como lo son los logros, la afiliación, la intimidad y el poder. En el ejemplo podemos darnos cuenta de la necesidad fisiológica de la sed cuando el oso quiere la gaseosa, la necesidad psicológica de competencia cuando ellos empiezan a luchar por adquirir la gaseosa, la necesidad social de logro y poder cuando solo uno de ellos se queda con la gaseosa. Nuestra mente puede ser una poderosa máquina de aprendizaje, procesamiento de información y toma de decisiones, pero también tiene ciertas imperfecciones que los publicistas, políticos y charlatanes pueden usar para mentirnos. ¿Cómo nos engañan? Los sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es un efecto que desvía el procesamiento mental del camino de la lógica, aunque cuando nos afecta nos parece que estamos pensando de manera perfectamente racional. Se trata de una especie de atajo que nos permite llegar a conclusiones rápidas en situaciones en las que ser veloz es más importante que ser preciso. Bien, entonces, a lo largo de la vida del ser humano, este va a contar con ciertas proyecciones para su alcance propio o para su parte de supervivencia también. Para ello va a contar con una parte esencial que va directamente ligada a las motivaciones. Las motivaciones que el ser humano puede llegar a manejar pueden ser extrínsecas
o intrínsecas. Cada una de ellas va a generar un factor diferente en su forma de pensar para llegar a su punto final o a su meta alcanzada. Viene la parte directa de la emoción. La emoción va a entrar a ser parte directa en el ser humano. ¿En qué sentido? La parte de generación de satisfacción o placer a lo que el ser humano quiere lograr. Como tal, la emoción se caracteriza para hacer el sentimiento final, ya sea pues de frustración por el fracaso ante cierta situación o de alegría por el logro ante la misma. Estas son las más generales o las más visualizadas a lo largo de la vida del ser humano, pero en ella también incurren diferentes, que son las que van a ser terciarias, como pueden ser una alegría, la tristeza, bueno, decepciones y cosas por el estilo. El ser humano va a tener que convivir con cada una de ellas y aprender a manejarlas, superarlas o a tenerlas a sí mismo. Esta es como la parte esencial y bueno, ya entraría a lo que viene en la parte extrínseca e intrínseca de lo que puede llegar a ser la motivación. Necesidad intrínseca. Son necesidades psicológicas que suceden cuando realizamos una actividad por placer sin necesidad de un incentivo externo. Motivación extrínseca. Surgen cuando lo que nos atrae no es la acción que se realiza, sino lo que se recibe a cambio de la actividad realizada.